que sabía del tema era cómo el calentamiento global se producía gracias al dióxido de carbono. Lo que aprendí fue cómo este nos afecta y cómo podríamos solucionarlo. Lo más interesante que aprendí en ese trabajo fue cómo lo podíamos reducir el calentamiento global gracias a una máquina de aerosoles que enfriaba la atmósfera. Y me sentí muy bien trabajando en este trabajo en estas tres unidades. Del tema seleccionado yo ya sabía algunas cosas, como por ejemplo el que la atmósfera se ve bastante dañada por las acciones desmedidas que toma el ser humano. Lo que yo aprendí del tema fue que el ser humano tiene que saber ser muchísimo más consciente con respecto a lo que desecha y tira hoy en día, porque sin darnos cuenta dañamos de una manera sumamente grande e irreversible al planeta Tierra. Lo que más interesante me pareció de nuestro proyecto fue que logramos crear o realizar un prototipo que se acercara mucho a lo que queremos lograr algún día, que sería pues la disminución del calentamiento global y así poder ayudar mucho a el planeta Tierra. Con el trabajo realizado en conjunto con las tres unidades de aprendizaje yo me sentí bastante cómoda y bien al respecto porque las indicaciones que nos daban eran siempre muy claras y muy sencillas de seguir, por lo que no se nos dificultó tanto. Y con mis compañeros fue muy bueno el trabajo en equipo. Ya había escuchado hablar sobre el calentamiento global, ya que es un gran problema en el medio ambiente y sabía que es provocado por los efectos de gas invernadero en nuestro planeta y esto provoca el aumento de la temperatura. Aprendí que puede llegar a provocar inundaciones, deshielos, etcétera. Y me pareció muy interesante cómo es posible poder llegar a crear una máquina que ayude a mitigar este problema. Y al trabajar con estas tres unidades de aprendizaje me sentí bien, ya que cada una nos ayudó a poder complementar nuestro proyecto y así poder obtener un proyecto completo, eficaz y claro. Este es mi video para el Tía de TIC. ¿Qué sabía del tema? En sí, ¿qué es el calentamiento global? Las causas del calentamiento global y las consecuencias del calentamiento global. ¿Qué aprendí de la investigación? Pues lo que aprendí sobre todo fue que en el Mediterráneo es donde más se notan los efectos del cambio climático. ¿Qué me pareció interesante? Cómo el cambio climático es una problemática la cual sigue sin atenderse como debería. Es una problemática que ya tiene muchos años y sigue sin atenderse correctamente. ¿Cómo me sentí en el trabajo realizado de las tres unidades? Honestamente me sentí muy bien, sobre todo porque en mi equipo siempre nos estuvimos apoyando y no se nos hizo una carga tan difícil para todos. Lo que sabía del tema era información sobre el calentamiento global y una que otra cosa sobre las emisiones de carbono. Lo que aprendí durante la investigación fue pues ampliación sobre el tema del calentamiento global y de las emisiones de carbono y aprendí algunas propuestas que se podrán utilizar para reducir el calentamiento global. Algo que me pareció interesante fueron pues las propuestas que se dieron para la realización del proyecto y cómo fueron los resultados del prototipo. Y durante este trabajo pues me sentí bien con la realización del proyecto, pues ya que se ampliaron mis conocimientos y hubo buen manejo de equipo. No eran muy extensos, digamos, ya que no